Diciembre de 2001. Beverly Hills. Una mujer elegante camina por los pasillos de Saks Fifth Avenue, una de las tiendas departamentales más exclusivas de Estados Unidos. Lleva el cabello oscuro, gafas de sol, un abrigo largo. Nadie la reconoce, o eso cree ella. Porque en ese momento, mientras se prueba ropa en los vestidores, un equipo de seguridad la observa a través de cámaras ocultas. Registran cada uno de sus movimientos. Y lo que ven los deja completamente desconcertados. La mujer que tienen en sus pantallas no es cualquier cliente. Es una de las actrices más queridas de Hollywood. Ha protagonizado películas que definieron a toda una generación. Ha trabajado con los directores más prestigiosos del mundo. Su rostro ha aparecido en portadas de revistas, alfombras rojas, premios de la Academia. Tiene 30 años. Está en la cima absoluta de su carrera. Y según los guardias de seguridad, está robando mercancía por un valor superior a los $5,000. La pregunta que muchos se hicieron entonces sigue resonando hoy. ¿Cómo llegó Winona Ryder a ese momento? ¿Qué estaba pasando realmente detrás de las cámaras de su vida perfecta y real de la fama? Porque lo que ocurrió ese día en Beverly Hills no fue solo un incidente aislado. Fue el detonante de una caída pública tan brutal, tan despiadada, que destruyó en semanas lo que le había tomado años construir. Pero también reveló algo mucho más oscuro sobre la industria del entretenimiento y sobre cómo tratamos a las mujeres que se atreven a ser vulnerables. Esta es la historia que Hollywood intentó enterrar. Y comienza mucho antes de aquella tarde de diciembre. Para entender cómo Winona Ryder llegó a ese punto, necesitamos retroceder casi 2 décadas. Necesitamos conocer a la niña que creció en un rancho comunal en California, rodeada de intelectuales, escritores y artistas. Una infancia que, según múltiples entrevistas que dio a lo largo de los años, fue completamente diferente a lo que uno imaginaría para una futura estrella de Hollywood. Winona Laura Horowitz nació el 29 de octubre de 1971 en un pequeño pueblo de Minnesota. Sus padres no eran actores ni productores. Eran personas profundamente involucradas en los movimientos contraculturales de los años 60 y 70. Su padre trabajaba como archivista y editor, mientras que su madre se desempeñaba como autora y editora de video. Entre los amigos cercanos de la familia se encontraba nada menos que Timothy Leary, el famoso defensor del uso de sustancias psicodélicas, quien según varios reportes biográficos llegó a ser padrino de Winona. Este detalle es importante, porque desde muy pequeña, Winona estuvo expuesta a un mundo completamente diferente al mainstream americano. Creció entre libros, debates filosóficos y una visión alternativa de la sociedad. No tenía televisión. No conocía los productos de consumo masivo que otros niños de su edad daban por sentado. Era, en muchos sentidos, un outsider desde el principio. Y esa sensación de no pertenecer la acompañaría durante toda su vida. A los 10 años, la familia se mudó a Petaluma, California. Winona comenzó a asistir a una escuela local y muy pronto descubrió algo doloroso: no encajaba. En entrevistas posteriores con medios como The New York Times y Vanity Fair, ella describió cómo sus compañeros la rechazaban constantemente. La veían como rara. Diferente. Alguien que no pertenecía a su mundo. Pero lo peor estaba por venir. En su primer día en 7º grado, según relató ella misma en múltiples ocasiones, un grupo de estudiantes la confundió con un chico debido a su apariencia andrógina y su corte de cabello corto. La siguieron hasta los casilleros. Y ahí, sin ninguna provocación, la golpearon brutalmente. Le patearon la espalda. Le tiraron del cabello. La dejaron tirada en el suelo mientras los profesores tardaban en intervenir. El resultado fue devastador. Winona sufrió lesiones que requirieron atención médica. Pero el daño emocional fue aún peor. Según reportes de la época, fue expulsada de la escuela porque las autoridades temían que su presencia continuara provocando problemas. No expulsaron a sus agresores. La expulsaron a ella. Ese momento marcó algo en su interior. Años después, en una entrevista con The Guardian, ella reflexionó sobre cómo ese episodio la definió. Como la sensación de ser castigada por ser diferente nunca la abandonó del todo. Como aprendió a esconderse detrás de personajes para sobrevivir. Y quizás eso explica por qué el cine se convirtió en su refugio. A los 13 años, Winona comenzó a tomar clases de actuación en el American Conservatory Theater de San Francisco. No era un hobby casual. Era una necesidad profunda de encontrar un lugar donde su diferencia fuera una virtud en lugar de un defecto. Y muy pronto, el talento natural que había en ella comenzó a llamar la atención.
En 1986, con apenas 15 años, consiguió su primer papel en cine. La película se llamaba Lucas, un drama adolescente protagonizado por Corey Haim. Era un papel pequeño, pero suficiente para que los directores de casting comenzaran a fijarse en esa chica de ojos enormes y presencia magnética que parecía demasiado inteligente para su edad. Un año después llegó el papel que cambiaría todo. Beetlejuice. Dirigida por Tim Burton. Una comedia de terror que mezclaba humor negro con efectos especiales revolucionarios. Winona interpretó a Lydia Deetz, una adolescente gótica obsesionada con la muerte que se convertía en el corazón emocional de la película. El personaje era sardónico, melancólico, profundamente incomprendido. Era, en muchos sentidos, un reflejo de la propia Winona. La película fue un éxito masivo. Recaudó más de $70 millones en taquilla, una cifra impresionante para 1988. Winona Ryder, con apenas 17 años, se convirtió de la noche a la mañana en un nombre que todos querían conocer. Pero esto era solo el comienzo. Lo que siguió fue una sucesión de éxitos que consolidaron su estatus como la actriz definitoria de su generación. En 1988 protagonizó Heathers, una sátira oscura sobre la crueldad adolescente que se convirtió en película de culto. Su personaje, Veronica Sawyer, era brillante, conflictuada y moralmente ambigua. La crítica quedó impresionada. Los jóvenes de la época se identificaron completamente con ella. En 1990 llegó Edward Scissorhands, nuevamente bajo la dirección de Tim Burton. La química entre Winona y su coprotagonista Johnny Depp trascendió la pantalla. La película fue otro éxito comercial y crítico. Y la relación entre ambos actores se convirtió en uno de los romances más publicitados de la época. ¿Recuerdas ese tatuaje que Johnny Depp se hizo en el brazo? ¿El que decía Winona Forever? Ese tatuaje capturó perfectamente la intensidad de su relación. Eran la pareja perfecta de Hollywood. Jóvenes, talentosos, hermosos, aparentemente destinados a estar juntos para siempre. Pero las apariencias, como sabemos, pueden ser engañosas. A principios de los 90, Winona Ryder era prácticamente intocable. Los premios comenzaron a llegar. En 1993 fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por The Edge of Innocence de Martin Scorsese. Un año después, recibió otra nominación, esta vez como Mejor Actriz Principal, por Little Women. Tenía 23 años. 2 nominaciones al Oscar. Una filmografía que incluía trabajos con Francis Ford Coppola, Scorsese, Burton. Portadas de revistas en todo el mundo. Contratos millonarios. Una mansión en Los Ángeles. Todo lo que cualquier actor podría soñar. Y sin embargo, algo no estaba bien. En entrevistas de la época, Winona comenzó a mostrar señales de agotamiento. Hablaba de trabajar demasiado. De no tener tiempo para ella misma. De sentirse atrapada en una máquina que no podía detener. Los periodistas registraban estas declaraciones, pero nadie parecía tomarlas en serio. Era joven, exitosa, rica. ¿Qué podía estar mal? Lo que nadie sabía entonces era que Winona estaba luchando con demonios internos que la industria del entretenimiento no estaba preparada para entender. Demonios que, según reportes posteriores basados en declaraciones de personas cercanas a ella, incluían ansiedad severa, ataques de pánico y episodios de depresión que se intensificaban con cada nuevo proyecto. Su ruptura con Johnny Depp en 1993 fue un golpe devastador. En entrevistas con publicaciones como Review Magazine, ella describió ese periodo como uno de los más oscuros de su vida. Habló de no poder salir de la cama. De llorar durante días. De sentir que había perdido una parte fundamental de sí misma. Y mientras tanto, Hollywood esperaba que siguiera trabajando. Que siguiera sonriendo. Que siguiera siendo la chica perfecta de las alfombras rojas. La presión era insostenible. Y las consecuencias comenzaron a manifestarse de formas preocupantes. En 1999, Winona fue hospitalizada por lo que inicialmente se describió como un colapso nervioso. Los detalles exactos de lo que ocurrió nunca fueron completamente revelados, pero múltiples fuentes de la época reportaron que había sufrido una crisis severa relacionada con agotamiento y problemas de salud mental. Los médicos, según estos reportes, le recetaron varios medicamentos para ayudarla a manejar sus síntomas. Este detalle se volvería crucial muy pronto. Porque cuando llegó diciembre de 2001, Winona Ryder estaba tomando varios medicamentos recetados. Medicamentos que, según testimonios presentados posteriormente en su juicio, podían afectar el juicio y la toma de decisiones.
Medicamentos que, de acuerdo con expertos médicos citados en la cobertura del caso, a veces provocaban comportamientos impulsivos o confusión. ¿Fue esto lo que ocurrió aquella tarde en Saks Fifth Avenue? ¿Estaba Winona en pleno control de sus facultades cuando los guardias de seguridad la detuvieron? Estas preguntas son fundamentales para entender lo que vino después. El arresto se produjo el 12 de diciembre de 2001. Winona fue detenida al salir de la tienda después de que el personal de seguridad alegara haberla visto cortando etiquetas de seguridad y escondiendo mercancía en su bolso. El valor total de los artículos, según el reporte policial, era de aproximadamente $5.500. Incluía ropa de diseñador, accesorios y otros artículos de lujo. La noticia explotó como una bomba nuclear en los medios. Durante semanas, el caso de Winona Ryder dominó los titulares. Los tabloides publicaron fotos de su arresto. Los programas de televisión analizaban cada detalle del caso. Los comediantes hacían chistes sobre ella en los late night shows. Internet, que apenas comenzaba a consolidarse como fuerza mediática, se llenó de comentarios crueles y burlas despiadadas. El contraste era brutal. Aquí estaba una mujer que había sido celebrada por su talento, su belleza, su aparente perfección. Y ahora la veíamos reducida a una criminal común. Una ladrona. Una vergüenza pública. Pero lo que resulta fascinante al analizar la cobertura mediática de la época es la ferocidad con la que el público y los medios se volvieron contra ella. No hubo compasión. No hubo intentos de entender qué podría haber llevado a una persona con recursos prácticamente ilimitados a cometer un acto tan aparentemente irracional. Solo hubo condena, burla y un placer apenas disimulado al ver caer a alguien que había estado tan arriba. ¿Por qué? ¿Qué dice esto sobre nosotros como sociedad? El juicio comenzó en octubre de 2002 y se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Cada día, cientos de periodistas y curiosos se congregaban afuera del tribunal de Beverly Hills para capturar imágenes de Winona entrando y saliendo. Las cadenas de televisión transmitían actualizaciones constantes. Era, en muchos sentidos, el precursor de los juicios mediáticos que dominarían las décadas siguientes. La fiscalía presentó su caso con confianza. Tenían video de las cámaras de seguridad. Tenían testimonios del personal de la tienda. Tenían los artículos recuperados con etiquetas cortadas. Todo parecía apuntar claramente a la culpabilidad. Pero la defensa de Winona planteó una narrativa diferente. Sus abogados argumentaron que su cliente estaba bajo la influencia de medicamentos recetados que afectaban su capacidad de juicio. Presentaron testimonios médicos que describían los efectos secundarios de las drogas que estaba tomando. Intentaron pintar un cuadro de una mujer que no estaba en pleno control de sus acciones. El jurado no quedó convencido. El 6 de noviembre de 2002, Winona Ryder fue declarada culpable de hurto mayor y vandalismo. Fue absuelta del cargo más grave de robo. La sentencia incluyó 3 años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario, casi $4.000 en multas y la obligación de asistir a sesiones de consejería sobre drogas y psicológica. No fue a prisión. Pero en muchos sentidos, la condena pública fue peor que cualquier celda. Lo que siguió fue un periodo de ostracismo profesional que duró casi una década. Los estudios de Hollywood, que antes competían por tenerla en sus películas, dejaron de llamar. Los directores que la habían adorado encontraron otras actrices. Las marcas que querían asociarse con ella desaparecieron. Era como si la industria hubiera decidido colectivamente que Winona Ryder ya no existía. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora. Porque mientras Winona era castigada con el exilio profesional por un delito relativamente menor, otros actores de Hollywood cometían ofensas mucho más graves y continuaban trabajando sin problemas. Hombres con acusaciones de violencia doméstica seguían protagonizando películas de gran presupuesto. Celebridades con múltiples arrestos por conducir bajo la influencia mantenían sus contratos millonarios. El doble estándar era evidente para cualquiera que quisiera verlo. Pero nadie parecía querer verlo. O al menos, nadie con el poder de hacer algo al respecto. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué el caso de Winona Ryder provocó una reacción tan desproporcionada? ¿Por qué una mujer que robó ropa de una tienda exclusiva fue tratada como si hubiera cometido un crimen imperdonable? Algunos analistas culturales han propuesto teorías interesantes. Según ciertos académicos que han estudiado el tratamiento mediático de las celebridades femeninas, casos como el de Winona representan algo más profundo que un simple escándalo. Representan el placer colectivo de ver caer a una mujer que se había atrevido a ser demasiado exitosa, demasiado admirada, demasiado perfecta.
Es lo que algunos investigadores llaman el síndrome de la reina caída. La necesidad cultural de destruir a las mujeres que alcanzan ciertas alturas. De recordarles que no importa cuánto éxito tengan, siempre pueden ser humilladas, reducidas, devueltas a su lugar. Esta teoría puede parecer extrema. Pero cuando observamos cómo otros escándalos de celebridades masculinas fueron tratados en la misma época, el patrón resulta difícil de ignorar. Durante los años que siguieron a su condena, Winona prácticamente desapareció de la vida pública. Aparecía ocasionalmente en películas pequeñas, proyectos independientes que pasaban desapercibidos. Evitaba las entrevistas. Se mantenía alejada de las alfombras rojas. Era como si hubiera aceptado que su momento había terminado. En las pocas ocasiones en que habló sobre lo ocurrido, sus palabras revelaban un dolor profundo. En una entrevista con GQ publicada varios años después del incidente, describió cómo se sintió completamente abandonada por una industria que había ayudado a construir. Habló de la humillación de ver su rostro en todos los tabloides, de ser reducida a un chiste, de perder amistades que creía sólidas. Pero también habló de algo más. De cómo ese periodo oscuro la obligó a confrontar verdades sobre sí misma que había estado evitando durante años. De cómo finalmente tuvo tiempo para sanar heridas que se remontaban a su infancia. De cómo, paradójicamente, perderlo todo la ayudó a encontrarse a sí misma. El camino de regreso fue lento. Dolorosamente lento. A mediados de la década de 2000, Winona comenzó a aceptar pequeños papeles que le permitían recordar por qué había amado actuar en primer lugar. No eran protagónicos. No eran películas de gran presupuesto. Pero le daban la oportunidad de trabajar, de mantenerse activa, de demostrar que todavía tenía algo que ofrecer. Y entonces llegó la oportunidad que nadie esperaba. En 2016, los hermanos Duffer estaban buscando una actriz para interpretar a Joyce Byers en su nueva serie para Netflix. El personaje era una madre desesperada cuyo hijo desaparece en circunstancias sobrenaturales. Necesitaban a alguien que pudiera transmitir vulnerabilidad, fuerza y una intensidad casi maníaca. Alguien que el público recordara de los años 80 y 90, pero que también sintiera auténtica y relevante. Pensaron en Winona Ryder. La serie, por supuesto, era Stranger Things. Cuando se anunció el casting, muchos en la industria expresaron escepticismo. ¿Winona Ryder? ¿La actriz del escándalo del robo? ¿La que había desaparecido durante años? ¿Podía realmente